Una vez más a nuestro miércoles, ¿verdad? Estudio. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de tener aquí compartiendo al pastor David Alducin, que es mi hermano menor, el más chiquito, ¿verdad? De la familia. Y pues gracias, David, por esta disposición de tu tiempo, por tu corazón y tu vida, porque es de bendición para muchos de nosotros. Y pues te cedo pues este tiempo para que puedas compartir la palabra. Vamos a que me apoyen también todos silenciando sus micrófonos y tratando de no interrumpir el estudio. Dejamos el tiempo pues ya al último por si alguien quiere pues tiene alguna duda, levantando la mano de forma ordenada. Ya el pastor dará el orden para darles la palabra y para no perder, ¿verdad? Este tiempo. Les agradezco y le doy gracias a Dios por su vida y por el tiempo que tienen ahorita para estudiar la palabra. Vamos a, David, si quieres guiarnos en una oración. Está aquí papá también, ya lo saludó. Va a estar con nosotros aquí en el estudio. Qué bueno que me dices, pero eso me pone nervioso, ¿verdad? Enseñar enfrente del rector, hermanos, imagínense qué gran responsabilidad sobre mis hombros, pero bueno, tengo la convicción de que Dios va a hablar a nuestra vida en esta noche. Ya estamos en el último capítulo de la carta a los Efesios. Así que bueno, hermanos, para ya no darle más vueltas, vamos a hacer una oración y entramos entonces a nuestro estudio de esta noche. Padre, gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que está conectado. Gracias, Dios, porque ha dispuesto de su tiempo, de su esfuerzo para poder abrir tu palabra, ser transformados mediante ella, Señor. Gracias por cada uno de los capítulos que hemos ido estudiando, por los maestros también que tú has usado, Señor, y queremos pedirte de una manera bien especial que tú tomes el control en esta noche. Que si hay alguna distracción que tengamos en nuestra mente, que pueda ser quitada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos estar atentos a lo que tú quieres mostrarnos, para que pueda caer tu palabra en tierra fértil y preparada. Señor, que tú nos ayudes en nuestros oídos espirituales y que podamos ser juntos edificados, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, y confiamos en que va a funcionar como un espejo, Dios, tu palabra para ver y vernos reflejados en ella, cómo está nuestro andar delante de ti, y Dios, poder también tomar decisiones contundentes. Gracias te damos, Señor, toma el control de este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues hermanos, qué gusto, de verdad es un privilegio enorme poder estar compartiendo el cierre de esta carta de Pablo a los Efesios. Es muy raro, ¿verdad? La vez que me da tiempo, bueno, tengo la oportunidad de estar en un miércoles justamente aquí en la iglesia de Querétaro. También los miércoles tenemos un tiempo de oración y de estudio bíblico, pero cuando me dijeron que me tocaba a mí, se llenó de gozo mi corazón. Estoy viendo ahorita los participantes, ¿verdad? Que están ahí tras la pantalla. Veo muchas caras, muchos rostros conocidos. Así que los saludo con un amor entrañable y les reitero, ¿verdad? Aquí en Querétaro están las puertas de la casa abiertas para ustedes, de la iglesia también. Ojalá puedan tomarse un fin de semana para visitarnos por acá y nos avisan, hermanos, para después irnos a comer también unas enchiladas queretanas o unas gorditas que son bien ricas por aquí, ¿verdad? Con mucho gusto nos vamos. Bueno, hermanos, vamos a abrir esta carta, este libro de Efesios en el capítulo 6. Ayúdenme con Efesios capítulo 6. Y hemos preparado también una filmina. Déjenme, les pongo para compartir la pantalla. Hemos preparado una filmina para que vayan siguiendo, ¿verdad? Esta presentación. Vamos a hacer uso de unas herramientas visuales. No sé si se alcanza a ver, hermanos, si me ayudan a confirmar que están viendo la presentación. Sí, sí se alcanza a ver. Sí, se ve. Perfecto. Sí se ve. Excelente, pastor. Perfecto, hermanos. Efesios capítulo 6, son varios versículos
los que conforman este capítulo, pero fíjense bien, vamos a dividirlo, ¿verdad? En estas estas 5 partes. Son 5 divisiones, no son las naturales que encuentras tú ahí en tu Biblia. Si tú tienes la Reina Valera, vas a encontrar a lo mejor otros títulos. De hecho, en el capítulo 6 es muy probable que solamente tengas 2 títulos. El primer título aparece hasta el versículo 10, ¿verdad? Del capítulo 6, donde dice la armadura de Dios. Y después en la parte final dice salutaciones finales. Pero si queremos concentrarnos en el capítulo 6, ¿verdad? Vamos a ver entonces que estas serían las divisiones específicas que tendría el capítulo como tal. En la primera división, capítulo 6, versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo va a empezar a hablar acerca de las relaciones familiares entre los hijos y los padres, ¿verdad? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las actitudes que debe de tomar cada uno dentro de su rol? La segunda división que tenemos dentro de este capítulo es las relaciones sociales, hablando entre los siervos también y los amos. ¿Cuáles son las responsabilidades de un siervo? Esto conlleva mucho acerca de la obediencia, ¿verdad?, hacia los amos, y también vienen algunas amonestaciones o algunas exhortaciones a la parte del amo. En tercer lugar, que es donde nos vamos a estar concentrando, hermanos, en esta noche, es la armadura de Dios. Capítulo 6, del versículo 10 al 17. Este es el evento en el cual nos vamos a concentrar, no porque los otros no tengan importancia, sino porque esta enseñanza tiene un gran contenido teológico y espiritual cada uno de nosotros, ¿verdad? La cuarta división que van a encontrar ustedes es la oración intercesora, capítulo 6, del versículo 18 al versículo 20. Y bueno, ahora sí, en la quinta división encuentras las salutaciones finales. Capítulo 6, del versículo 21 al 24. Vamos a concentrarnos en la tercera división, hermanos, la armadura de Dios. Y quiero que empecemos ahí con sus Biblias a leer los primeros versículos. Acompáñenme con mucho cuidado. Efesios capítulo 6, versículo 10, y leemos: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué dice ahí, hermanos? Dice, firmes. Firmes, dice la palabra de Dios. Y ahí detrás de tu cámara, ¿verdad? Con el micrófono silenciado no pasa nada. Di conmigo, firmes. Di fuerte, firmes. Firme. Dice, podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, fíjense nada más, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el versículo 13, entonces ya empieza a dar Pablo la explicación de por qué la importancia, hermanos, de tener en cuenta la armadura del Señor para cada uno de los creyentes. Hablando de semejante guerra o ataque, Pablo nos quiere brindar a cada uno de nosotros las herramientas espirituales para resistir al diablo. Dice en el versículo 13, por tanto, haciéndonos conscientes que hay una guerra latente, ¿verdad? Y un ataque constante, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, y fíjense cómo lo repite, firmes nuevamente. Di conmigo, firmes. Firmes, dice la palabra. Y el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Seguimos al siguiente o a la siguiente filmina, hermanos, y quiero que presten mucha atención y juntos veamos entonces el propósito de Satanás. Fíjense muy bien, el propósito de Satanás es usar su estrategia y a sus principados, como bien vimos, porque no solamente es Satanás,
sino que están los principados, están los gobernadores, están las huestes espirituales que están en la maldad, ¿verdad? En las regiones celestes. Es usar su estrategia y a sus principados para que aquel, fíjense muy bien, a quien Cristo compró con su sangre preciosa, no pueda gozar, y quiero que pongan mucha atención, la plenitud o disfrutar de una vida espiritual abundante después de haber creído. Es increíble que uno de los versículos que más nos aprendemos como creyentes, ¿verdad? Es cuando dice la palabra de Dios, mas yo he venido para que tengan vida, dice Jesucristo, y vida en abundancia. Hermanos, la estrategia de Satanás es que el creyente no pueda disfrutar de esta plenitud que se supone que ya hemos encontrado desde que pusimos nuestra fe en Jesucristo. Fíjense lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Nos habla también un poquito más acerca de la estrategia de Satanás. Juan 10, 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y aquí viene lo que dijimos hace unos momentos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero no así el ladrón, hermanos. El ladrón busca hurtar, matar y destruir. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y fíjense cómo está todo el Nuevo Testamento plasmado del ataque constante de Satanás y de sus huestes espirituales hacia la vida del creyente. Dice el versículo 8, sed sobrios y velad. Fíjense muy bien, porque vuestro adversario, es decir, el contrincante, nuestro enemigo, el diablo, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo 9, fíjense también el ánimo que hace Pedro, al cual resistid firmes, como también leímos ahorita en Efesios, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, antes de poder entrar a lo que es la armadura espiritual, debemos de entender y ser conscientes del propósito de Satanás. El propósito de Satanás, hermanos, es ir en contra de cada uno de nosotros como hijos de Dios para que no gocemos una vida abundante y plena dentro del Señor Jesucristo. Tú sabes que desde el capítulo 1 Pablo empieza a explicar acerca de la posición que el creyente tiene en Cristo. Y desde el capítulo 1 Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Espiritualmente hablando, hermanos, lo hemos obtenido todo gracias a los méritos de Cristo. Hemos sido sentados en los lugares celestiales, estamos en una santidad progresiva, contamos con el sello del Espíritu Santo sobre nuestro corazón, tenemos una esperanza hermosa que es la vida eterna, la cual es incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Hermanos, en Cristo estamos completos y esta es nuestra identidad. Pero Satanás quiere que nosotros vivamos no conforme a esa identidad. ¿Cuál es la descripción entonces en medio de este combate? Tenemos que entender lo siguiente ahora, hermanos. Pablo va a utilizar una metáfora, va a utilizar una forma del lenguaje, una manera de expresar, ¿verdad? Una verdad espiritual a través de un ejemplo imaginario, si así lo queremos ver, de los cuales sabe Pablo que todos sus lectores conocen para que puedan entender más los conceptos. Los soldados romanos, hermanos, en ese tiempo se veían en todas las esquinas de las calles. Los soldados romanos, cuando se preparaban para ir a la guerra, todos conocían el tipo de armadura también que se utilizaban. El concepto en cuanto a un soldado y la armadura de un soldado era bien entendido
dentro de la sociedad hebrea, romana o grecorromana de ese tiempo. Y es por eso que Pablo decide utilizar esta metáfora para que todos los creyentes que van a leer estas líneas entiendan de una manera espectacular y precisa qué es a lo que Pablo se está refiriendo. Es bien lindo, hermanos, que se haga uso de estos símbolos o este tipo de lenguaje para poder entender verdades tan profundas espirituales. Entonces Pablo va a hacer ilusión a lo que es la armadura de un soldado romano principalmente. Dentro de la descripción entonces del combate o de esta metáfora, fíjense muy bien, Pablo habla acerca de la posición del creyente en el campo de batalla. En segundo lugar, las armas con que ha de resistir al enemigo. Y en tercer lugar, la fuente de la que ha de extraer la energía necesaria para resistir al enemigo. Estas tres partes las vamos a ver en esta noche. La posición del creyente en el campo de batalla, las armas con que ha de resistir al enemigo y la fuente de la que ha de extraer la energía necesaria. En primer lugar, hermanos, la posición del creyente en el campo de batalla. Queridos alumnos del Instituto Teológico Internacional, deben de pensar y estar conscientes que el apóstol Pablo no deja lugar a dudas de que esta posición de la cual está hablando es una posición de defensiva, no de ofensiva. Si a ustedes les gusta el fútbol americano como hombres o algunas mujeres también lo conocen, por cierto, feliz día, hermanas, a todas las mujeres. Dios bendiga sus vidas y sus corazones de una manera extraordinaria. Se me olvidó en el principio, ¿verdad?, orar por ustedes, pero al final vamos a hacer una oración muy especial por las mujeres. Perdón, cierro paréntesis, pero fíjense, dentro de un partido de fútbol americano, por ejemplo, siempre van a existir las dos partes. O entra el equipo ofensivo, que es el que se encarga de ir hacia adelante para encestar o para anotar un touchdown, o entra el equipo ofensivo que nada más su objetivo es que el enemigo no gane terreno y que no pueda anotar un touchdown en el campo de cada uno de ellos. Hermanos, nuestra posición dentro del campo de batalla es una posición defensiva. ¿Cómo podemos saber esto? 3 veces Pablo, dentro del mismo pasaje que estamos estudiando en esta noche, usa el verbo istemi en el griego. Es firmes. Lo ves en el versículo 11, le dice firmes. Lo ves en el versículo 13 al final, les dice firmes. Y en el versículo 14 también les dice que estén firmes. No les dice que vayan hacia adelante, no les pide que vayan hacia la ofensiva, les pide estar firmes. ¿Qué significa istemi? Soportar con valentía, y fíjense qué interesante dice ahí, retener la posición. Hermanos, escuchen muy bien, tenemos una posición de victoria. En Cristo hemos vencido al maligno. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros, desde que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y nacimos de nuevo, automáticamente vencimos al maligno y ahora podemos gozar o nos encontramos en una posición de ventaja. Esta posición, hermanos, la viene explicando Pablo desde el capítulo 1. Fíjense lo que dice Primera de Juan, vámonos rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, es hermosa la palabra de Dios. Dice, os escribo a vosotros padres, Primera de Juan 2:13, porque conocéis al que es desde el principio. Y fíjense muy bien, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis, ¿qué dice? Vencido, un verbo que está en pasado, al maligno. Nuestra posición, hermanos, es de victoria, es de ventaja. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Vean lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y qué dice? Y los habéis vencido. Fíjate muy bien,
porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, ustedes tienen que ser conscientes que la posición que tienen en Cristo es una posición de victoria y una posición de ventaja. Y es por eso que el creyente, el Hijo de Dios, es llamado a resistir, no a combatir. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque Satanás quiere lograr llevar al cristiano al campo de batalla y que tú creas que debe de ser así, como si no hubiéramos ya vencido al maligno y tendremos que bajarnos, ¿verdad?, a su nivel. Y esto no puede ser posible porque en Cristo ya hemos vencido. Pero Satanás quiere meterte otra vez al campo de batalla y que tú creas que todavía hay una guerra, hay una pelea por adelante. Pero esto no es así. Hermanos, la pelea ya fue ganada desde el primer round. Desde el primer round, Satanás fue vencido, fue noqueado. No hay necesidad de volver a pelear. Pero sí debemos de ser conscientes que aunque ya hemos vencido, Satanás va a estar atacándonos constantemente. Y es por eso que somos llamados cada uno de nosotros a resistir el ataque, pero desde nuestra posición. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios 6, 13. Por tanto, toma la armadura de Dios para que puedas, ¿qué dice ahí? Resistir, ¿te das cuenta? En el día malo y habiendo acabado todo, estar entonces firmes. Fíjense lo que dice Santiago también en su carta, capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios. Y fíjense lo que dice, resistid al diablo. Somos llamados a resistir, hermanos, no a combatir. Y huirá entonces él de vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos resistiendo desde la posición de victoria. Satanás lo sabe, solamente nosotros tenemos que ser conscientes también de esta verdad que es espiritual. Bien, ¿cuáles son en segundo lugar? Ya vimos la posición del creyente en el campo de batalla. En segundo lugar dijimos que íbamos a ver las armas con las que hemos de resistir al enemigo. Esto sí es bien importante porque en semejante ataque que tenemos constantemente, siendo todavía nosotros pues hijos de Dios dentro de un cuerpo corrompido que aún no ha sido glorificado, sí necesitamos de ciertas herramientas, ciertas armas para poder resistir un ataque enemigo de Satanás para cada uno de nosotros. Y son todas estas, hermanos. Ahí hay una imagen, es el cinturón, ¿verdad?, de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. Hermanos, Pablo está utilizando una metáfora para poder explicar unas verdades espirituales que son muy profundas. Hoy, por ejemplo, en este día, estoy seguro si algún siervo del Señor quisiera explicarnos, por ejemplo, a nosotros como hombres, una verdad espiritual, muchos utilizarían, por ejemplo, una metáfora de un coche de la Fórmula 1 o un auto superdeportivo, ¿verdad?, para poder entender un poquito más lo que nos están tratando de explicar, ya que la Fórmula 1, por ejemplo, hoy está de moda o se conoce mucho, o los autos deportivos también, muchos hombres los conocemos y nos gusta. Bueno, dentro de la pedagogía muchas veces se utiliza ilustraciones, metáforas para poder explicarlas. Y aquí Pablo utiliza esta metáfora que es la mejor, es la mejor imagen que él puede utilizar para poder entender lo que es esta resistencia al enemigo. Vamos a ver en primer lugar el cinturón de la verdad. Fíjense muy bien, perdón si voy un poquito rápido, hermanos, pero hay muchas láminas, ¿verdad? Hay mucha información que tenemos que ver. No se preocupen, terminando la reunión, yo les voy a mandar esta presentación a sus casas. Tómenle foto también para que no se les vaya el tiempo escribiendo tal vez, pero sí necesito de toda su atención, hermanos. El cinturón principalmente de la verdad. Fíjense, el cinturón, hermanos, prácticamente se podría decir que era una de las partes más importantes de toda la armadura.
el propósito del cinturón en el soldado de guerra no funcionaba tanto como para proteger, o no tenía un material a lo mejor tan duro como las otras partes para poder proteger del ataque del enemigo. La función exclusiva del cinturón, ¿verdad?, era para poder, escuchen bien o lean muy bien esta palabra, sostener toda la armadura. Hermanos, si el soldado romano no tenía el cinturón, ¿verdad?, dentro de su armadura, era bien difícil poder controlar, poder sostener todas las otras partes que venían hacia arriba. Esto resultaba en una incomodidad tremenda. Esto podía resultar también en muchas partes vulnerables, es decir, expuestas, que no contaran con la protección necesaria, ¿verdad? Porque no tenían algo que lo estaba sosteniendo. Hermanos, el propósito del cinturón era una gran cosa. Según lo que vemos en Efesios capítulo 6, versículo del 14 en adelante, dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Esto es el cinturón de la verdad y se puede hacer una alusión también a lo que es la palabra de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice el apóstol Juan, santifícalos en tu verdad, y termina diciendo estas líneas, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, como dice en el tercer punto, no podemos pretender entrar en una guerra espiritual sin conocer la palabra de Dios. No puedo pretender resistir al ataque del enemigo, el poder estar firme dentro de mi posición de victoria sin conocer la palabra de Dios, porque es la palabra la que va a sostener todas las otras partes, todas las otras armas de las cuales Pablo nos está comentando. Según el versículo que estamos leyendo, Pablo les dice que que ciñan sus lomos con la verdad. Y el ceñirse, hermanos, o esta palabra que estoy utilizando, lo dice en un sentido de integridad. El creyente, antes de actuar, ¿verdad?, tiene que ser, antes de hacer, tiene que ser. Este es un principio bíblico y espiritual. El creyente que pretende vivir una vida cristiana, ¿verdad?, tiene primeramente que ser en su interior, en su corazón. Este era un problema que tenían, por ejemplo, los fariseos, los religiosos, los gnósticos, los seduceos, que muchas veces practicaban cosas que decían piedad, pero Cristo les decía sepulcros blanqueados, les decía hipócritas, porque solamente tenían acciones, pero su corazón era totalmente otro. Hermanos, el cristiano tiene que primeramente ceñirse, es decir, vestirse, se tiene que apropiar, tiene que ser en lo interior y en su vida, en una vida de integridad. Fíjense lo que dice el Salmo 51:6. Es un salmo de arrepentimiento por parte de David cuando cayó con Betsabé. Pero fíjense qué lindo lo que encontramos dentro de estas palabras. Salmos capítulo 51, versículo 6. Dice lo siguiente, he aquí, Señor, tú amas, ¿te das cuenta? La verdad, ¿en dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, antes de hacer, tenemos que ser la integridad y la palabra dentro de nuestra vida y plasmada también en nuestro corazón. Significa, hermanos, este cinturón de la verdad, significa andar en la verdad y también practicar la verdad. El cristiano, hermanos, tiene que vivir diariamente hablando, pensando, actuando y juzgando solamente con la verdad. Esto significa ceñirse con la verdad, que todo lo que hagas, todo lo que hables, todo lo que pienses, todo lo que juzgues sea a través de la verdad. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 3. Proverbios 3:3. Dice la palabra de Dios, nunca, repitan conmigo ahí desde sus lugares, digan, nunca
nunca, dice la palabra de Dios, se aparten de ti, ¿la qué? La misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíjense ahora lo que dice Proverbios, ahí mismo en el capítulo 12, versículo 22. Si me ayudan apagando sus audios, se los agradecería mucho. Proverbios 12, 22 dice, los labios mentirosos, fíjense muy bien, son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad, ¿son qué? Son su contentamiento, son su contentamiento. Efesios capítulo 4, versículo 25, ustedes ya lo estudiaron anteriormente este capítulo, pero fíjense lo que dice, por lo cual, Efesios 4:25, dice, desechando la mentira, hablad que, ¿verdad? Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, tenemos que ceñirnos, que nuestra esencia sea la integridad. La integridad, amados hermanos, es la base de mi armadura. Hay una frase que me gusta mucho que dice, la integridad no es un disfraz que nos ponemos para una ocasión, es una virtud que llevamos puesta todo el tiempo. La integridad no es un disfraz que me pongo para una ocasión. Es decir, no solamente cuando voy a la iglesia, ahí sí, ¿verdad? Qué fácil es tener un lenguaje religioso, qué fácil es levantar las manos, glorificar a Dios, cantar alabanzas. Pero ¿qué tal fuera, hermanos de la iglesia, en tu trabajo, con tus compañeros? ¿Tu lenguaje podrías decir que es el mismo? ¿Tu temor hacia Dios es el mismo? Hermanos, la integridad no es un disfraz que se pone para una ocasión, es una virtud que se lleva puesta todo el tiempo. Y esa es la base de mi vida cristiana, esa es la base de mi armadura. Si no hay integridad en mi vida, hermanos, dejamos un hueco enorme para que Satanás pueda atacarnos dentro de lugares que nosotros dejamos muy vulnerables por no andar en integridad. En segundo lugar, perdónenme, quiero que vean las 4 fuentes que como creyentes tenemos acerca de la verdad. Fíjense qué misericordioso es Dios con cada uno de nosotros. Podemos encontrar la verdad por medio de la Biblia. La Biblia dice en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Encontramos la verdad en la Biblia. Encontramos la verdad en la persona de Cristo. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, después que dice, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tercer fuente que obtenemos acerca de la verdad, el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados, ¿verdad? Desde el momento en que creímos en el Señor Jesucristo. Vean lo que dice ahora Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Espíritu de ¿qué? Caray, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto es increíble, hermanos. La Biblia es verdad, Cristo es verdad, el Espíritu Santo nos guía a la verdad y la iglesia verdadera también nos puede guiar hacia la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, son principios que el apóstol Pablo le está dejando a su hijo en la fe, que seguramente iba a oficializar como pastor, como líder dentro de una iglesia, y le dice a su hijo en la fe, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, fíjense, la palabra de qué, la palabra de verdad. Hermanos, he aquí la importancia y la urgencia que cada uno de ustedes estén dentro de una iglesia que sea bíblica. Si es bíblica, entonces va a ser una fuente de verdad y tu mente va a ser llena de la verdad de Dios. Pero si tu iglesia
si en tu iglesia no se predica la verdad, aguas, hermanos, porque la iglesia tiene que ser siempre una fuente de verdad. ¿Se dan cuenta qué grande es Dios? No solamente nos dice, vístanse con la verdad, sino que te da las prendas para poder obtener la verdad. La Biblia, Cristo, el Espíritu Santo y una iglesia verdadera que predique la sana doctrina. De estas fuentes viene toda la verdad. En segundo lugar, la coraza de justicia. La coraza de justicia. Versículo 14, el capítulo 6 de Efesios. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, la justicia, nosotros o por nosotros mismos, es imposible haberla alcanzado. Mas nosotros, aunque siendo pecadores, ¿verdad? Cristo muere por nosotros. Vean lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Hasta este punto del estudio, hermanos, tenemos que saber que esta parte de la coraza de justicia es algo que Dios nos provee a cada uno de nosotros. No es algo que nosotros pudiéramos haber conseguido por nuestros propios méritos. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, ¿qué hizo? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Dios nos viste de justicia, pero el creyente lo hace eficaz practicándola. Y esto habla acerca de nuestra identidad, amados hermanos. Si nosotros ya fuimos hechos justos dentro de nuestra vida, tenemos que vivir conforme a esa justicia también, practicándola. Fíjense qué interesante que habla acerca de la coraza de justicia. El pecho, hermanos, o el torso, ¿verdad?, de las personas es la parte más vulnerable del cuerpo porque es donde se encuentran los órganos vitales. Hermanos, el material de la coraza de justicia tenía que ser un material extraordinario, poderoso y fuerte, porque si entraba una espada, ¿verdad?, esto podía resultar en algo mortal. En el pecho, en toda esta parte que tenemos arriba de la cadera, se encuentran los órganos vitales. Están los pulmones, están los riñones, está el hígado, los intestinos. Hermano, están las costillas, pero también está el corazón. Qué interesante, hermanos, que Pablo hable acerca de la protección de nuestro corazón por medio de la justicia, ¿no crees? Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios capítulo 4, 23, guarda tu corazón. Hay muchos creyentes, hermanos, que guardan su dinerito, ¿verdad? Y están preocupados por hacer ahorros. No digo que esté mal, pero muchos guardamos parte de nuestra economía, le ponemos mucho empeño para guardar la economía. Otros tantos guardan algunos objetos, a lo mejor que son de mucho valor, porque se los heredó su padre, a lo mejor tu abuelita, un anillo, unos lentes, un celular, un reloj, ¿verdad?, de antaño. Lo guardas también porque tiene mucho valor. Algunos niños, ¿verdad?, cuando son chiquitos, guardan 2 pesos, guardan sus chetos, ¿verdad?, porque los chetos les tienen mucho valor para ellos, no los quieren compartir. Dios nos dice sobre toda cosa que tú puedas guardar. Fíjense qué interesante que la armadura más importante, lo que debían de ponerle más atención es la parte de esta, la coraza de justicia. Sobre toda cosa guardada, si tú quieres proteger algo, tienes que proteger tu corazón. Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Fíjense muy bien lo que dice en el tercer punto. Si Satanás logra hacerte actuar, escuchen bien, en base a lo que sientes y no en base a lo que sabes, que es la verdad, entonces, hermanos, perdón por esa expresión que puse, pero entonces estamos fritos. Estamos fritos. Si Satanás logra hacerte actuar en base a lo que sientes
y no en base a lo que sabes que es la verdad, entonces estamos fritos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. No seas sabio en tu propia opinión. Apártate del mal y reconoce a Jehová en todos tus caminos y él enderezará todas tus veredas. Hermanos, vivir con justicia es vivir conforme a los principios bíblicos. Cuando cada uno de nosotros decidimos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que necesitamos, lo que queremos, lo que nos hace sentir bien, lo que deseamos, entonces no estamos guardando nuestro corazón, no estamos practicando la justicia y por ende estamos totalmente fritos. El vivir con justicia nos permite vivir dentro de la protección de nuestro corazón. Por eso hay cantidad de exhortaciones, hermanos, para la vida de creyente, de que vivan de acuerdo a los principios bíblicos y no de acuerdo a lo que a mí me parece bien. Otra parte dentro de la armadura es el calzado del evangelio. Ahora, vamos a leerlo al capítulo 6 de Efesios, versículo 15, y después lo explicamos. Efesios 6, 15. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, hermanos, dentro de esta parte de la armadura ha habido una gran confusión. Muchas veces se puede interpretar como que aquel creyente tiene que salir, ¿verdad?, a hacer las misiones. Ahora, sígueme con mucho cuidado. La gran comisión sí es un principio que todo creyente debe de hacer. Es una orden que tiene todo creyente, todo hijo de Dios, ir y hacer discípulos, predicar el evangelio. Pero dentro del contexto en el cual nos estamos basando y la interpretación y dentro de la metáfora que Pablo está tratando de darnos a conocer, esta parte del calzado del evangelio no tiene una idea misional, sino una idea de defensa. Fíjense muy bien, este calzado equivale a las sandalias del soldado romano reforzadas con clavos. Ahí les puse una imagen, ¿verdad?, que está en la parte derecha. Es un calzado, es una sandalia romana de un soldado romano, y muchas veces le ponían este tipo de clavos en la parte de abajo para que no se resbalaran dentro de los campos de batalla y que así pudieran desarrollar su posición de firmeza y no los pudieran hacer hacia atrás, de modo que el enemigo no ganara posición en el terreno. Así era el calzado del soldado romano que estaba en la guerra. Es una condición, hermanos, la que Pablo nos está tratando de explicar para pisar el suelo firme, para estar firmes conociendo acerca del evangelio que trae paz en nuestro corazón. Fíjense lo que dice el último punto, a lo mejor nos va a ayudar a poder entender más esta parte. Dice, aún en lo más duro del combate, el creyente cristiano puede gozar de paz interior. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, 33. Juan 16, 33. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí, que dice el Señor, tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Fíjense qué interesante, en el mundo van a tener ataque, pero confíen. En otras palabras, descansen y manténganse firmes porque yo he vencido al mundo. Aún en lo más duro del combate, dice ahí en el último punto, el creyente cristiano puede gozar de paz interior por cuanto está seguro de la victoria que con la gracia de Dios va a conseguir en cada batalla. Hermanos, venga lo que venga, cualquier dardo del enemigo, prueba o circunstancia que estemos pasando, cualquier ataque que estemos recibiendo, yo puedo gozar de paz en mi corazón, puedo ponerme este calzado porque yo he puesto mi fe en Cristo, porque escuché el evangelio y gracias a la gracia de Dios pude entender este mensaje, salvó mi vida y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y cuando yo me pongo a pensar que yo tengo la vida eterna,
Esto es como los tornillos, como los clavos abajo de mis sandalias que me ayudan a mantener mi posición de firmeza. No me hago ni para un lado ni para el otro, no me tambaleo ni para atrás, porque yo sé que el vivir es Cristo y el morir sería ganancia. Y es por eso que el Evangelio me permite estar firme en la fe. Amén, gloria a Dios, aleluya. Fíjense el escudo de la fe. Seguimos leyendo en Efesios capítulo 6, versículos 16 en adelante. Sobre todo, fíjense el énfasis que pone Pablo, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense el escudo de la fe. Fe, ¿por qué dice fe, hermanos? Lo dice como firme adhesión a la verdad revelada. Pues esta es la fe que realmente ha vencido al mundo. Fíjense lo que dice Primera de Juan, vámonos rápido. Si no, yo se los leo, también no se preocupen. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿te das cuenta? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria, hermanos? Nuestra fe. Qué interesante, hermanos, que en la fe se encuentre la victoria de absolutamente todo. Pablo y Juan están siendo absolutos. Y esta es, ¿verdad?, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y es bien interesante que este escudo, ¿verdad?, de la fe apaga todos los dardos del enemigo. Fíjense muy bien, no es el aspis o escudo pequeño redondo de unos 70 centímetros de diámetro que los usaban los soldados que iban a caballo, ¿verdad? Este escudo o este aspis no está haciendo referencia a Pablo, sino está hablando del tureos, que era el escudo alargado. Fíjense qué interesante, hermanos. Este escudo era más de 1 metro de largo. Y podrías decir que a muchos de los soldados romanos, ¿verdad?, los cubría desde la espinilla, a la altura de las rodillas, hasta la altura de los ojos. Este tipo de escudo, hermanos, es el que nos cubre de absolutamente todo, que es la fe que ha vencido al mundo. Fíjense muy bien lo que dicen esos puntos. Es creer lo que Dios ha dicho que hará y no vivir conforme a lo que yo quiero que ocurra. Eso es la fe, hermanos, tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque Jesucristo así lo ha establecido, Dios lo ha establecido por medio de su palabra. Es creer lo que Dios ha dicho que hará y no vivir conforme a lo que yo quiero que ocurra. Uy, hermanos, si basáramos nuestra vida con los ojos terrenales, muchos de nosotros ya estaríamos en posición de derrota. ¿Por qué? Porque uno ve el estado actual del mundo y hay crisis económica, eso me desanima, entra la incertidumbre en mi corazón, ¿qué va a pasar de mí en 1 o 2 años? Entra entonces también el temor, cuando el perfecto amor tiene que echar afuera todo el temor, ¿verdad? Pero hermanos, cuando no vivimos por fe y ponemos nuestra mirada en la tierra, entonces estamos siendo derrotados. El creyente ha sido llamado a vivir por fe. Así como Asaf decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, Padre, nada deseo en la tierra. Por eso el salmista también decía, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué está diciendo en pocas palabras? Yo estaré confiado, yo tendré fe en mi corazón. A veces, hermanos, el vivir por fe, racionalmente hablando, no nos hace lógica, pero la fe muchas veces nos pide y nos requiere de obediencia. Esos 2 pasajes se los voy a dejar de tarea, pero el de Hebreos 11:7, por ejemplo, es el ejemplo de Noé construyendo el arca. Él estuvo 120 años perseverando y trabajando en una barca, ¿verdad?, para poder preservarse a él, a su familia y a los animales frente a un abismo de aguas.
Hermanos, Noé ni siquiera había visto la lluvia. Lo que le estaba pidiendo Dios podía ser muy ilógico, no podría entenderlo, pero Noé es el claro ejemplo de la fe. Aunque no nos haga lógica, tenemos que vivir por fe, hermanos, porque la fe es la que ha vencido al mundo. Por fe, hermanos, por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Noé hizo el arca sin saber qué es lo que hacía, pero la hizo y se preservó la vida de él y de su familia. Hermanos, la fe es la que vence al mundo. Y aunque no me haga lógica, si yo la sigo, tengo la promesa de la victoria. No importa que venga la pandemia, que venga la crisis económica, que venga la inflación, que pase esto y el otro. Yo tengo fe que Dios va a seguir la obra en mi vida y la culminará hasta que regrese Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Aunque el escudo, fíjense bien, hermanos, no servía para apagar dardos, sino para hacer que cayesen al suelo, el sentido, pues, que Pablo utiliza es que la fe torna inofensivos aún los más fuertes ataques del diablo. La fe, hermanos, torna en inofensivos aún los más fuertes ataques del diablo. Hermanos, qué importante es tener fe dentro de nuestra vida. El yelmo de la salvación, me voy un poquito rápido porque ya se me está yendo el tiempo. El yelmo de la salvación nos protege el cerebro y la mente. Fíjense muy bien, la mente desprotegida es igual a blanco fácil para el diablo. Mente desocupada, hermanos, literalmente es escritorio de Satanás. Hay un texto, bíblico en Proverbios que dice que somos literalmente lo que pensamos. Qué importante es tener protegida nuestra mente, porque la mente es poderosa, hermanos, es muy poderosa. Fíjense muy bien, la seguridad de la salvación presente y futura es la mejor protección para nuestra mente, es decir, para que la mente del creyente no se vea jamás sacudida por tentaciones de duda y de inseguridad. Hay tantos versículos que hacen referencias a la mente y a los pensamientos. Dice la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Hermanos, una mente sana es también una mente llena de victoria, pero una mente llena de incertidumbre es una mente ya de derrota. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de ¿qué? De salvación como yelmo. Y aquí sí podemos entonces meter de una manera muy, muy puntual lo que es Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este es el yelmo de la salvación, que no importa lo que suceda, yo en mi mente soy consciente que si hoy muero, que es lo peor que me pueda pasar, yo tengo, ¿verdad?, la esperanza de una vida eterna y de estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. El Salmo 62, hermanos, es un salmo hermoso. Es un salmo que te habla acerca del descanso en la vida del creyente. David, es mi salmo favorito, de verdad, hermanos, se los comparto. Dice David desde el versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma. Mi alma muchas veces es lo mismo o es sinónimo de mente o de pensamientos. En Dios solamente está callada mi mente, mi alma, porque de Dios viene mi salvación. Hermanos, si no fue por méritos propios que ganáramos la salvación, no hay obras, no hay ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Y cuando tú entiendes esto en tu mente, hermanos, wow, qué lindo es poder experimentar la paz de Dios en mi mente. Y cuando pienso en esto y viene la paz, automáticamente estoy protegiéndome con el yelmo que habla acerca de la salvación. En último lugar, la espada del Espíritu.
Dice en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es también la palabra de Dios. Esta espada de la cual está hablando Pablo, hermanos, no es la ronfaía, como dice ahí, que significa espada larga, que es la que se usaba para atacar, sino que la espada que está utilizando Pablo como metáfora es la machaira o la macaira. Es una daga pequeña, a veces también era un machete para el combate cuerpo a cuerpo. Esta daga, ¿verdad? La llevaban al costado los soldados romanos y aún en nuestro siglo, si algunos vieron la película del Patriota o algunas otras películas, los soldados en la punta del fusil llegaban esta machaira, ¿verdad? Para el combate a la bayoneta. Fíjense, el mismo vocablo para esta espada de espíritu aparece en Hebreos 4:12, en donde se aparece como un sentido de bisturí. Está en una herramienta pequeña pero poderosa que penetra, es la de doble filo, es la que tenía doble filo porque era la que entraba hasta lo más profundo de los soldados y podía separar órganos, podía separar todo el tejido que tenemos en el estómago, entraba hasta lo más profundo del ser. Hermanos, con eso podían separar lo falso de lo verdadero, con lo que pueden extirpar mejor también los tumores dentro de las operaciones y restaurar la salud espiritual de la persona. Es la espada de la palabra de Dios. Es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes porque entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Fíjense, es un arma de defensiva, no de ofensiva. Podemos ver en las respuestas de Cristo cuando fue tentado, ¿verdad? Le decía a Satanás, no, porque escrito está. Allí usó, Cristo lo que es esta daga, la palabra de Dios. Con eso pudo sacar de su vista, de su presencia a Satanás. Dice Mull, uno de los teólogos más influyentes del siglo XIX, él, el Espíritu, le pone al creyente la espada en la mano y le capacita también para usarla. Ahí hay una imagen, hermanos, de cómo es la daga, de cómo es la machaira, de cómo es la palabra de Dios, es el arma que tenemos por excelencia para poder defendernos. Hermanos, prácticamente como empezamos al principio, no pretendas ir o no pretendas resistir y seguir en una posición de firmes sin llevar esta arma que es la palabra de Dios. Es como ir a la guerra sin fusil, es como hacer un dibujo sin pincel, es como si tuvieras un bistec, un corte de carne enfrente de ti y no tengas un cuchillo para poder disfrutar de ella. Hermanos, así es la palabra de Dios. Y por último, ya para cerrar, les pido 5 minutos de su tiempo, hermanos, ya para terminar, no se me duerman, por favor. Vamos a ver el tercer punto, lo vamos a acabar en 5 minutos, la fuente de la que ha de extraer la energía necesaria. Es increíble que en el capítulo 6, versículo 18, cierre Pablo esta metáfora hablando acerca de la oración. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, ¿cuál es la fuente de energía que nosotros necesitamos para hacer uso de las herramientas y armas espirituales? La oración. Fíjense lo que dice aquí abajo. Para entender el papel de la oración en esta lucha, no hace falta echar mano de ninguna ilustración humana, sino simplemente acudir a Éxodo 17, del 8 al 16, se los dejo de tarea. Muchos de ustedes ya la han leído. Es donde vemos que la gran batalla contra Amalek no se nos ganó. manden mensaje. Si pueden ayudarme con su audio, por favor, se está cruzando. Dice, donde vemos que la gran batalla contra Amalek, ¿qué sucedió en esa ocasión, hermanos? No se ganó con el número ni por la fuerza de los ejércitos de Israel, sino por la intercesión de Moisés en la cumbre del collado. Se utiliza dentro de este pasaje, hermanos, 4 veces la palabra toda. Esto nunca sucedió en todo el canon bíblico. Es increíble que Pablo utilice esta palabra toda, que es absoluta, en tan cortos pasajes.
Esto nos muestra el alcance de la oración en 4 áreas vitales y con esto terminamos, hermanos. Estudien este pasaje, capítulo 6 de Efesios, versículos 18 en adelante. Vean las veces que aparece la palabra toda y estos 4 verdades que podemos encontrar. 1, nos habla de la universalidad en las formas de oración. Dice Pablo, en toda clase de oración. Ah, caray. Esto nos lleva a poder estudiar cuántos tipos o clases de oración puede haber en la vida del creyente, hermanos. ¿Ustedes sabían que hay clases de oración? Los discípulos le decían a Cristo, enséñanos a orar. Fíjense, oración de alabanza, de adoración, acción de gracias, de peticiones, la oración prosecumai. Hermanos, estudien todas las clases de oración que existe dentro de la vida del creyente. Dice, en toda clase de oración. En segundo lugar, la universalidad en los tiempos de oración. Dice la palabra de Dios, en todo el tiempo. Y velando, dice, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo. ¿Qué nos habla de esto, hermanos? Que la oración no puede ser interrumpida. Por eso la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Santiago dice, la oración activa del justo puede mucho. Hermanos, no podemos pretender resistir en firmeza en las batallas si no estamos orando. No, David, es que yo sí oro. ¿Cuántas veces, hermanos? Pues 3 veces al día. Ay, ¿en qué momentos, hermano? No, pues por los alimentos. ¿Tú crees, hermano, que orando por los alimentos la vas a hacer? No, hermano, yo sí oro en las noches. ¿Y cómo es tu oración? Pues la del dulce angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Hermanos, hay que meterle a la parte de la oración, crecer en la oración. Nos habla en tercer lugar la universalidad en el modo de oración. Hay un modo por el cual el creyente tiene que orar y dice ahí que es en el espíritu. Cristo decía, los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. ¿Sabes cuál es el motivo de tantas derrotas dentro de la vida cristiana? Que nosotros creemos que estamos orando, pero estamos orando en la carne y no en el espíritu. Tenemos que aprender a orar en el espíritu. Y en cuarto lugar, la universalidad de los beneficiarios de la oración. Dice Pablo, tenemos que orar por todos los santos. Orar por todos los santos. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, la oración intercesora es una herramienta también poderosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por cada uno de los principios que pudimos leer, que pudimos observar y meditar. Señor, ayúdanos a poder hacer uso de todas estas partes. Ayúdanos a tener la oración bien presente en nuestra vida, Señor. El ceñirnos todo nuestro ser con tu verdad, santificarnos con tu verdad, Padre. Y Dios, gracias porque tú nos has explicado en esta noche, Padre, que nuestra posición es de victoria. Solamente tenemos que permanecer firmes y tenemos que resistir. Gracias, Dios, porque tú nos das las herramientas